El Señor los bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias al Señor que nos provee recursos a través de hermanos que nos permiten tener algunos beneficios, como ese sonido. Un hermano vino y dijo de que quería donar a la obra del Señor. Así es que damos gracias al Señor por muestras de su misericordia a través de esos hermanos. Vamos a nuestras Biblias, el Salmo 38. Recuerden, estamos alternando entre Juan y los Salmos. En esta oportunidad vamos a estudiar el Salmo 38. Salmo 38. En este salmo encontramos a David siempre, y es notorio que David está sufriendo. Es uno de los salmos que se les denomina salmos penitenciales, porque hay una aflicción, sigue una estructura de estos salmos, y entre ellos se encuentra el Salmo 32, el Salmo 51, el Salmo 70, son denominados salmos penitenciales. Son oraciones fuertes, están cargadas de muchas emociones. Y vamos a leerlo para que podamos comprender de qué trata. Salmo 38, Salmo 38. Dice Dios en su palabra: Salmo de David para recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de mí están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre su boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Dije: no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezca sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Venimos ante ti como este penitente, Señor, clamando a ti por misericordia. No merecemos absolutamente nada, ni siquiera la vida, mucho menos la vida eterna. Pero entendemos que todo ha sido por tu gracia y misericordia, Señor.
Y la única razón que tenemos un lugar para congregarnos, un lugar para adorarte, un lugar para crecer, ha sido por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. En tus manos encomendamos este tiempo para que tú puedas ser glorificado en todo lo que hagamos y digamos, Señor. Que tu palabra sea puesta en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La psicología del siglo XX desafió la concepción bíblica de la disciplina física. Uno de los primeros psicólogos en criticar abiertamente la disciplina física fue Baruch Frederick Skinner, un psicólogo estadounidense quien en 1953 dijo: el castigo no enseña el comportamiento deseable, simplemente suprime temporalmente el comportamiento inadecuado. Más adelante, la psicóloga Alice Miller dijo más abiertamente: la pedagogía tradicional basada en el castigo físico no educa, reprime, humilla y destruye la espontaneidad del niño. Uno de los proponentes evangélicos más reconocidos por su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo habla sobre el uso de la vara que Dios ha ordenado para instrucción de nuestros hijos por medio de la disciplina física. Sin embargo, para las personas del mundo perverso, rebelde y de contradictor de las disposiciones de Dios y la buena voluntad de Dios para los seres humanos, han incitado o han dicho de que este tipo de pensamiento que presenta el Dr. Tripp, Ted Tripp se llama el autor, Cómo pastorear el corazón de su hijo, han dicho de que este tipo de enseñanzas son un maltrato, son una incitación al maltrato, y muestra de ello, de esta aversión por este pensamiento bíblico del Dr. Tripp. Se dio más específicamente en el año 2020, donde en Polonia el libro del Dr. Tripp fue considerado una amenaza por los supuestos defensores de los niños. Tanto fue así que llegaron al punto de retirar el libro de las estanterías o de las librerías en Polonia. Es así como el mundo tergiversa y llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso ha sido común en la cultura, en las culturas de nuestros tiempos, desde la venida del Señor Jesús y aún mucho antes. La palabra de Dios asegura fuertemente que la disciplina física no es una muestra de odio, sino una muestra de amor. La Escritura enseña claramente que si amamos a nuestros hijos, los disciplinaremos. De hecho, cuando uno se pone a pensar en todas las veces que aparece la expresiones de disciplina en los creyentes, aún en el pueblo de Israel, fue por amor. Dios mismo ejecutó disciplina sobre su pueblo muchas veces en el desierto y después en su diario caminar. Algunas veces usó instrumentos humanos como imperios para disciplinar a su pueblo. Y allí, curiosamente, esa expresión de Jeremías, cuando dice que por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, no hemos sido consumidos, en el libro de Lamentaciones. Ahora, noten, quizás para ser un poco más específico, en este salmo se presentan 4 reacciones. En primer lugar, conmoción; en segundo lugar, convicción; en tercer lugar, confesión; y por último, certidumbre de un creyente que está siendo disciplinado, o al menos eso es lo que él está percibiendo, que nos ayudarán a reaccionar piadosamente cuando nos encontremos bajo la disciplina de nuestro Dios. Comencemos en los versículos 1 y 2, porque allí es donde se da la primera reacción del salmista. Vea que dice el versículos 1 y 2: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira,
porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Hay una conmoción personal en el salmista. Hay una convicción personal de la condición en la que se encuentra. El salmista no necesita ir a un psicólogo para evaluar su vida, autoevaluar su situación y poder dictaminar lo que está pasando. Esta conmoción testifica, porque de hecho el salmo comienza en la superinscripción que está abajo del título. Creemos de que esa superinscripción donde dice Salmo de David para recordar es parte de la escritura original, es parte de la escritura inspirada. No se considera que era algo externo que se agregó después, como los títulos que se agregaron mucho tiempo después. Esa parte de la superinscripción, la parte donde comienza Salmo de David para recordar, era parte del escrito original. Noten que el escritor está interesado en que esto que ocurrió con él, esta experiencia que él tuvo, pueda ser recordada y pueda ser meditada por las otras generaciones. El Salmo comienza con esa superinscripción que nos informa de que el escritor escribió esto para informar, para alertar, también para advertir a aquellos que puedan estar en esta misma condición. El Salmo 70 tiene el mismo subtítulo y algunos expertos consideran que este salmo se cantaba durante el sábado cuando se ofrecían las ofrendas por el pecado. O sea, la idea es que, según algunos expertos sostienen, este salmo llegaba a usted con su sacrificio por su pecado, se ofrecía cada sábado y usted recordaba, meditaba, pensaba sobre su situación, sobre su condición. De hecho, hay una versión bíblica, por ejemplo, que dice Salmo de David para las ofrendas memoriales. La Nueva Versión Internacional da esa superinscripción para las ofrendas memoriales. Noten que la conmoción del alma del salmista es innegable. El salmista no está renegando de la disciplina de Dios, ni tampoco está diciendo ya déjame de pegar, ya déjame de castigar, déjame de disciplinar. No, lo que el salmista está diciendo es ya no me reprendas como hasta ahora. Es como si aquella frase que Dios dice allá en el Salmo 32, no seas como el mulo que no tiene entendimiento para que yo te corrija. El salmista está tomando eso, está diciendo ya no, Señor, como hasta ahora ya no, ya entendí, ya comprendí cuál es la situación. Notemos por favor que esas primeras palabras de David, no me reprendas, podría ser relacionado con no me disciplines, no me castigues, no me amonestes. Dice el diccionario bíblico, disciplinar con la implicación de haber sido encontrado culpable de un crimen o transgresión a una ley. Una palabra poco frecuente en los salmos y solo una vez más se usa en el Salmo 6, versículo 1, donde casi la totalidad del versículo 1 es igual. Luego en Levítico 19:17, donde el Señor está advirtiendo acerca de las leyes respecto al juicio contra un prójimo que ha pecado, se dice allí, razonarás con tu prójimo. Y esa palabra razonarás es la misma que el salmista usa aquí como reprender. La idea es, estoy meditando y estoy confrontando a alguien con su situación. El salmista está experimentando la reacción justa de un Dios santo, 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 por haber transgredido su ley, aunque algunos autores sostienen que este salmo se relaciona con el Salmo 32 y el Salmo 51. Del contexto del adulterio de David, realmente es difícil y incluso algunos otros lo relacionan con mucho tiempo después, cuando en el contexto de la ¿cómo se le llama eso?
del levantamiento que hace Adonías. Recuerdan al final casi de la vida de David, cuando David ya está un poco enfermo, y dicen, David está pensando en todo lo que ha traído o ha acarreado su pecado con Betsabé, cómo sus hijos se están rebelando contra él, Absalón y luego Adonías. Pero realmente es difícil contextualizar el salmo en un momento específico en la vida de David, y es mejor dejarlo que no se sabe cuándo ocurrió esto. Ahora noten que esta conmoción que está sufriendo el salmista le hace discernir, le hace meditar, le hace ver, examinarse, evaluarse delante de Dios. El salmista ve el dolor de su enfermedad como flechas que han sido arrojadas contra él desde un lugar específico. De hecho, le dice allí, ya no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas, o sea, él entiende que de dónde viene la situación. Él, aunque no hay un registro que David haya experimentado el dolor por una flecha o por una herida de una flecha, se ha visto suficiente de entender que el dolor que David está experimentando es un dolor debido a una enfermedad, debido a alguna aflicción de su cuerpo. Noten esta conmoción. Entonces es posible que el salmista esté considerando la ira de Dios sobre sí y lo vea como el guerrero temible que ha acertado con el intento de herir a su enemigo. Luego, en la segunda línea del versículo 2, usando una herramienta gramatical que se usa, se dice paralelismo, y paralelismo sinónimo, hay paralelismo antitético en los salmos. Aquí vuelve a repetir la misma idea. Cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. David entiende que el origen de sus dolores y aflicciones es Dios. Le dice tus saetas, tu mano. Algunas veces parece que olvidamos esta afirmación a pesar de lo que ya sabemos, que Dios es soberano y que ni siquiera una hoja ni un cabello se cae sin la soberana voluntad de Dios. Y parece que somos prestos a pensar, fue el azar, fue por condiciones del azar que estoy así en esta condición. Algunos inconversos tienen la costumbre también de decir, es que Dios me está probando. Dios no prueba la fe de alguien que no la tiene. O sea, eso es imposible. Dios no prueba a los inconversos, Dios prueba a sus hijos, a los creyentes. Y no lo prueba porque no sepa lo que hay en sus corazones. Por supuesto que lo sabe. Lo que quiere es que nosotros sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Juan Calvino, hablando sobre estos versículos, primero versículo dice, si no hubiera sido persuadido de que fue Dios quien lo afligió así, nunca podría haber sido llevado a buscar su liberación de su aflicción. Sabemos que la gran mayoría de los hombres están cegados bajo los juicios de Dios e imaginamos que son enteramente eventos de azar, y apenas 1 de cada 100 discierne en ellos mismos la mano de Dios sobre ellos. Pero en su enfermedad, como en todas las otras adversidades, David ve la mano de Dios levantada para castigarlo por sus pecados, para corregirlo por sus pecados. Hermanos, debemos de ser honestos, debemos de examinarnos. Algunas veces pareciera de que estamos evitando la responsabilidad de asumir nuestra responsabilidad de nuestros actos delante de Dios. Pensamos, no, esto es que a mí me tienen odio, les caigo gordo. No, hermanos, no es así. Dios pone gracia en nuestros labios, Dios pone gracia en nosotros mismos. Pero si Dios no ha puesto gracia, alguna razón tendrá. Uno de los reyes de Judá, llamado Manasés, es considerado por muchos como un rey malo. De hecho, muchos de los libros de teología lo consideran, lo ponen ahí entre los reyes malos.
Y a Josías, por otro lado, lo colocan entre los reyes buenos. Sin embargo, Josías terminó prácticamente apostatando de la fe, mientras Manasés acaba su vida arrepentido. Y eso lo comprobamos, por ejemplo, en el libro de Crónicas, hablando el escritor de Crónicas sobre, o dando testimonio acerca de Manasés. Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Noten ahí. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermanos, qué hermoso pensar en un hombre perverso que fue convertido por medio de una aflicción. Qué hermoso pensar que a través de las aflicciones como esta que está experimentando David puede traer mayor crecimiento. De hecho, por eso la disciplina de Dios es para nuestro beneficio. Nunca ha sido diseñada para nuestra destrucción. Dios nunca ha traído disciplina para que nosotros seamos infelices en la vida o vivamos de una manera miserable, sino más bien para hacerlos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso nos muestra que hay esperanza si estás siendo disciplinado y estás sufriendo justamente después de haber hecho un inventario en tu vida y descubres que la razón de tu sufrimiento es tu pecado. Puedes venir a Él, puedes clamar a Él y pedir misericordia en arrepentimiento. Eso fue lo primero que hizo David, y eso es lo primero que deberíamos hacer nosotros en nuestra situación. No excusarnos. Recuerden, el que confiesa sus pecados será perdonado. No excusarnos. No decir, no, es que el otro tiene la culpa. No, es que realmente yo no tuve nada que ver. Yo no soy el culpable. No, hermanos. David aquí nos está enseñando cómo se debe de asumir la responsabilidad. Como dirían allá nuestros queridos hermanos en Colombia, como varoncitos, como mujercitas, reconociendo nuestra situación, reconociendo el porqué de nuestra situación. Noten en segundo lugar, en los versículos 3 al 8, David habla de su convicción, la convicción de su pecado. Dice el versículo 3: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. Noten aquí, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El salmista aquí, convencido de su pecado, entendiendo cuál es el motivo de la aflicción de su cuerpo, declara abiertamente la causa de su aflicción. Es mi pecado, dice él, son mis iniquidades. De manera general, su carne, sus huesos, lo más externo y lo más interno de su cuerpo está abatido, está angustiado, está sufriendo. El salmista ha discernido correctamente la causa de su aflicción, ha sido consciente y honesto consigo mismo, no lo ha ocultado, no se ha autoengañado diciendo es mi prueba. No, sino que al evaluarse justamente y en base a la palabra de Dios, ha concluido la razón por la que se encuentra en esa condición. Esta palabra pecado que usa aquí el salmista es interesante, ya que habla de un mal
de iniquidad, de aquello que es una transgresión a la ley. Puede indicar una ofensa en contra de un prójimo. También en la llamada ofrenda por el pecado se usa esta expresión que David usa aquí como pecado, como iniquidad. Es una palabra bastante común en Levítico y en Números, donde se usa unas 120 ocasiones aproximadamente. Sin embargo, en los Salmos su uso se limita a solo 10 ocasiones, y es la misma palabra que se usa en el Salmo 32:5 para describir la condición. También es la misma palabra que David volverá a usar en el Salmo 51, y es por eso que algunos autores relacionan esta situación o este salmo con el Salmo 32 y el Salmo 51, que a su vez se relaciona con el adulterio que David cometió. Aunque siempre se traduce como pecado, algunas veces se traduce como expiación incluso, para referirse al pecado perdonado. Parece que no hay otra mejor forma de traducirlo, sino sencillamente como pecado. David sabe que es una transgresión a la ley, que es una transgresión a la disposición de Dios. Volvamos a meditar en lo que está pasando. El salmista ha llegado a la conclusión que la condición de aflicción actual es su propio pecado, y no tiene reparos en autoacusarse delante de Dios. No necesita que el acusador venga y le señale, porque él mismo va delante de Dios y se acusa a sí mismo. No necesita que nadie le diga: estás mal. Él mismo va y le dice al Señor: Señor, estoy mal. Estoy mal. En los versículos 5 al 8, noten: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Hay algunos autores que sostienen que realmente el tema del Salmo es la enfermedad. Otros hermanos sostienen que el tema del Salmo es la culpa. De hecho, el hermano Pelufo, cuando predica ese Salmo, habla de que en este Salmo de lo que se está tratando es la culpa. Creo que estoy de acuerdo con él en alguna medida. Sin embargo, noten que la descripción es vívida. Y cuando llega a este punto, el hermano Pelufo, por ejemplo, del versículo 5 al 8, asegura de que esto realmente solo es una figura de algo espiritual, que realmente eso no está pasando con el salmista. Y hay otros, como el hermano J. Vernon Magui, que también asegura eso, de que esto no es literal. Pero por otro lado tenemos al hermano Luis Carballosa, que hablando sobre esto dice: esto tiene que ser físico. Y yo creo que sí tiene que ser físico, porque es demasiado detalle. O sea, lo dice de una manera tan vívido, y yo no me imagino estar haciendo que esto sea algo emocional de lo que está viviendo el salmista. Por supuesto, hay una carga emocional que más adelante la va a mostrar, pero esta parte parece que tiene que ser física. Noten que el salmista habla de sus llagas a causa de su locura. De nuevo, se está volviendo a acusar. O sea, él no tiene reparos, él no se está autojustificando, le está diciendo cuál es la razón de la situación. Son llagas infectadas, habla de algo que ha comenzado a despedir olor nauseabundo, es una herida infectada. Está encorvado, dice, o sea, humillado, enlutado todo el día. El salmista no es hombre valiente que rechina sus dientes y que con valentía enfrenta su dolor. Por supuesto, el que lo hace, pero no para endurecer su corazón, negándose a confesar su pecado y declarar su condición delante de su Dios. Está encorvado, quizás también agobiado, que le haya hecho caer postrado ante la enfermedad y el dolor, quizás debilitado por algún dolor físico, su estómago, no sabemos.
Debemos notar que todo esto, lo que está diciendo a una generación de hombres valientes. David tenía un grupo de hombres que se denominaban los valientes de David incluso. Sin embargo, aquí David, el más valiente de todos ellos, está siendo valiente, pero para reconocer su condición, reconocer su situación, reconocer que no está bien. No estoy bien, dice, estoy afligido y todo esto viene a causa de mi pecado. Sus lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. La evaluación de David es que está experimentando probablemente fiebre extrema. Ese ardor en sus lomos parece que tiene que ver con fiebre que está provocado por la infección, por las llagas que ya ha dicho antes que están supurando y están malolientes. La evaluación del rey David es que nada hay sano en su cuerpo. Es una evaluación de acuerdo a la aflicción que está experimentando. Está dimensionando y ve su cuerpo, ve su situación y dice: realmente no tengo nada bueno en mí en este momento. Dos comentaristas, Kay y Delitzsch, afirman sobre este versículo: es como si la fiebre, el ardor que comienza por la parte central donde reside el poder del cuerpo, se extendiera sobre el cuerpo entero, como si la ira de Dios se manifestara y actuara desde las zonas más íntimas hasta las más externas de la vida humana. Él está debilitado y está molido en gran manera. Ante la condición de su cuerpo, es natural que el salmista experimente debilidad, pero aquí la palabra debilidad quizás tenga el sentido más emocional que físico, aunque es difícil saberlo. Lo que sí es cierto es que no solo su cuerpo está debilitado, sino también gime por la conmoción de su corazón. Su condición física había impactado también en su corazón. Todo su ser estaba siendo afectado por la disciplina que Dios estaba llevando a cabo. Eso tiene mucho que ver con muchas de las enfermedades que le llaman psicosomáticas, que las personas parecen estar enfermos, le duele esto, le duele lo otro, y van donde el doctor, le hacen el chequeo, pues, no hay nada. Si dice: usted está sano, pero mire, si a mí yo estoy enfermo, me duele aquí la taba, me duele el codo, me duele el estómago. Pero mire, si ya le hice los exámenes, le hice una ultra, le dice: o sea, ¿qué no le he hecho? Y usted está sano, usted no tiene nada. Y la evaluación de los médicos muchas veces es: usted necesita un psicólogo. Pero lo que realmente necesitan muchos cristianos es arrepentirse por sus pecados. ¿Cuántos hospitales quizás se vaciarían si tan solo aquellos que lleguen consultando por cualquier cosa llegaran a la convicción: estoy mal por mi pecado, no me estoy arrepintiendo de él, necesito arrepentirme de él? El salmista sí lo está haciendo, está evaluando su vida, su cuerpo, está diciendo: no, realmente no hay nada sano en mí, y eso es a causa de mi locura, de mi pecado. En el sentido físico, el salmista está muy mal, lo ha reconocido, lo ha experimentado, está experimentando. Pero también en el sentido emocional, noten en el versículo 9 al 17, ahora va a hablar de la congoja de sus emociones. Noten, versículo 9, dice el salmista: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto, mi corazón está congojado. Lo ha terminado diciendo en el versículo 8 también: gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí está interesante que habla de un palpitar intenso, un palpitar continuo. El salmista está experimentando en su corazón, está acelerado, parece que tiene taquicardia, hay un desasosiego, una sensación de aflicción.
que no encuentra reposo. Realmente el salmista está afligido física y emocionalmente. Y noten allí al final del versículo 10 dice: y aún la luz de mis ojos me falta, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. No solo su cuerpo está afligido, no solo su corazón está palpitando más fuerte, no solo él está conmocionado en su interior por la enfermedad, por la aflicción, por la condición en la que se encuentra, sino que también por lo que han hecho sus parientes, sus más cercanos. No solo sus amigos, sino también aquellos cercanos, quizás parientes más cercanos, esposa, hijos, se alejan del salmista, se alejan de David, quizás por temor a ser contagiados o por simple indiferencia. Lo cierto es que nadie quiere acercarse al salmista, y el salmista lo sabe. Se están alejando de mí. O sea, en lugar de venir y acercarse, no te metas con ese, se está podrido, está muriendo, a ver qué tiene, sarna, salvaje, no sé, lepra, a saber qué es lo que tiene, ni vayas a la casa de él. Es natural que bajo estas condiciones la gente, en lugar de acercarse y ayudar, se aleje. ¿No fue esto lo que experimentaron varios hermanos en la recién pasada pandemia? Donde la gente, en lugar de acercarse y tratar de ayudar, se alejaba. No va a ser que me vaya a contagiar ahí por el virus. La indiferencia o el temor cuando la propia vida está en juego, si ayudas a los demás en esas circunstancias, se valora exactamente en quién has creído. Yo siempre les digo a algunos hermanos que critican a la Iglesia Católica, y no estoy diciendo que sea una religión verdadera, yo sé que es una religión falsa, pero hay muchos de ellos que son verdaderos, genuinos creyentes, y que lo hacen engañados, pero lo hacen realmente por amor. Siempre pongo el ejemplo de la señora Teresa de Calcuta, que trabajó entre leprosos. Y si tienes tu fe y dices que todo, eres el adorador del Dios Todopoderoso, ¿por qué te da miedo el COVID? Pues? ¿Por qué te niegas a ayudar a un enfermo de COVID? ¿Por qué te niegas a ayudar a un enfermo de otras enfermedades? No que tiene fe, pues, no que eres poderoso y que tienes mucha fe para confiar en el Señor. Cuéntame. Pero el salmista está abandonado. Está experimentando lo más duro de la indiferencia, de sentirse completamente aislado. Había en los tiempos de David enfermedades como la lepra, donde prácticamente aislaban a las personas. Nadie se podía acercar, excepto el sacerdote, quien evaluaba la enfermedad. Y es curioso que el sacerdote hasta entraba a los lugares donde estaban contaminados de lepra, donde cualquier otra persona podía entrar y contaminarse, y el sacerdote entraba y tenía la obligación de parte de Dios de entrar y examinar el lugar, que ya quiero ver si esta roncha que tenés todavía es lepra. No, ya no es lepra, no puedes ir. Recuerden, no había exámenes clínicos como los de hoy, ¿verdad? Donde con guantes esterilizados y con piezas esterilizadas sacaban la prueba. No, o sea, ya quiero ver, esa es roncha, ya, eso ya no es lepra. Quedas libre. Y noten que el salmista ahora agrega algo más, porque no solo sus familiares, ahora sus enemigos, los que buscan mi vida, arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, meditan fraudes todo el día. Es como decir, del árbol caído están haciendo leña, está siendo asediado por sus enemigos. Esos que siempre quisieron ver a David acabado, derrotado, afligido y muerto, esos mismos están ahora en pie de guerra. En la parte más débil del salmista, en la parte más aflictiva del salmista,
ellos están allí para hacer aún más pesada su carga. Después de examinar a sus amigos y parientes, ahora el salmista describe a sus enemigos. Quizás pensarían, hagamos de esta nuestra oportunidad, hagamos de esta situación nuestra oportunidad, y piensan que tienen la oportunidad de sus vidas. David está vulnerable. Si ni siquiera sus más allegados querían acercarse, ¿quién más cuidará a David? Solo Dios, aquel que era su pastor y que con el cual nada le faltaría. Solo Él. Todo el día habla de la insistencia de estos enemigos de buscar la vida de David, buscar una ocasión. Son como lobos rapaces, como lobos que están buscando la oportunidad, que rodean a su presa y buscan la menor oportunidad de descuido para caer sobre ella. Está siendo asediado. Y no solo eso, está siendo incitado con insultos e injurias. Están mintiendo contra él. Lo mismo que pasó con los amigos de Job, ¿se acuerdan? Que con amigos como esos, ¿para qué usted quiere de esos amigos? Mientras uno lee el versículo 13, parece que el hecho de que hablan mal contra David y que David no responde a esas acusaciones e injurias, habla de la situación. Algo parecido pasó con la vida de David, que es algo conocido, cuando Simei, ¿se acuerdan? Él va huyendo de sus enemigos y Simei comienza a decirle: hombre sanguinario, Dios te está castigando, sin vergüenza. Y aquellos defensores o la compañía de David le dice: ¿quién es este perro para que insulte? Así le dicen ellos a Simei. Y dice David: no le hagan nada. Quizás de parte de Jehová ha venido a decirme todo eso. O sea, David está consciente de que ese hombre está hablando, y está hablando quizás de su propio corazón, pero ve la posibilidad de que sea Dios hablándole a él. Estas reprensiones que está sufriendo David también podrían significar queja, protesta, reproche, corrección. Quizás se traduce como razonamiento, por ejemplo en Job 13:6, también como corrección en Proverbios 15:5, como amonestaciones en Proverbios 15:31. La cuestión es que David está siendo asediado. David está recibiendo reprensiones de aquellas personas quizás en las que él confiaba. Aún sus más allegados están allí para criticarle. David, como hombre de Dios, calla, no responde. Dice: soy como mudo que no abre su boca. Soy pues como un hombre que no oye. O sea, hago oídos sordos y no abro mi boca para defenderme. Cuenta la historia de un pastor que una vez estuvo siendo acusado por una situación. Y el pastor dijo: no necesito defenderme de las acusaciones que me hacen, porque sé que son falsas. Pero habrá un día donde nos presentaremos delante del tribunal de Cristo, y allí esos acusadores quedarán avergonzados, mas yo seré exaltado. Porque un día todo lo oculto, aún las intenciones del corazón, serán reveladas en el tribunal de Cristo. No necesitamos defendernos. El salmista argumenta en su favor de que aunque la corrección ha sido dolorosa para él no se ha quejado también. Por supuesto, eso no significa que no ha orado ni ha meditado en las razones. Ya lo vimos anteriormente que sí lo ha hecho. Sin embargo, él no ha hablado amargamente, no se ha quejado amargamente en contra de Dios, porque reconoce que la disciplina de Dios ha traído sobre su vida, es justa. Él está afligido, es una consecuencia de su pecado.
La respuesta no ha llegado. En el versículo 15, noten, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Tú abrirás la boca. Tú habrás de decir, tendrás que decir lo que es verdadero. Es difícil cuando la respuesta no llega y esperas y esperas y esperas y la respuesta que tanto quieres no llega. Es allí donde debemos recordar que el ejemplo del Señor que hemos recibido está vigente hoy. Señor Jesús, en la agonía de su dolor dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad es lo que yo quiero vivir, Señor. Saber eso no quita la angustia ni la desesperación, pero al menos me da esperanza de saber que estoy en buenas manos, en las manos de un Dios que ama, que perdona, que se compadece de la aflicción de su pueblo, que no estará enojado para siempre con su pueblo, ni disciplinará para siempre a su pueblo. Los enemigos no triunfan a menos que su Señor intervenga. Noten el versículo 16, el salmista dice, dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. O sea, que ellos no tengan la razón, que ellos no terminen viendo el deseo de sus corazones. Ellos están prestos a que caigan. Comentarista hermano Brenneman afirma, el salmista alterna entre momentos de depresión y momentos de fe renovada. En el 38:16, que también empieza con un porque, pide que Dios impida que los enemigos se rían y se alegren cuando Él caiga de nuevo. En el 38:17 dice, ¿por qué ora y lamenta sus terribles dolores? Está a punto de rendirse. De hecho, en el versículo 17, el salmista, noten allí que dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. No aguanto más. Señor, ya siento que no puedo. Es interesante pensar en el libro de Nehemías, cuando aquellos hombres guiados por Esdras oran, describen su culpa, describen la razón de que todas las cosas que han experimentado, la han experimentado por su propia responsabilidad. Describiendo esto, Esdras, acerca de sus padres y de la razón por la que fueron al cautiverio, dice, les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos, está hablando del pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Y sigue allí hasta llegar al versículo 31. Mas por sus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres, y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Tú no has hecho esto por injusticia, tú has hecho esto por misericordia, porque rectamente has hecho. Mas nosotros
hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que nos amonestabas. Y ellos en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron y se convirtieron de sus malas obras. Aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto de su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Es conmovedor la forma en cómo Nehemías describe su situación. O sea, teníamos esta tierra, era nuestra, tú no la viste, pero nuestros padres pecaron contra ti, fuimos llevados y ahora estamos de vuelta aquí. Pero ahora somos siervos del rey, ahora no somos libres. Y David de alguna manera está experimentando eso. Su angustia está insoportable, pero entiende por qué ha venido eso. Es triste pensar cristianos que sufren pero se niegan a evaluarse con honestidad. David lo hizo, y la pregunta es: ¿tú estás haciendo? ¿Te quejas de todo? ¿Te quejas de todo? ¿No te das cuenta que eso que estás sufriendo y experimentando es porque Dios tiene misericordia de ti, te quiere llamar al arrepentimiento, te quiere hacer más como su Hijo Jesucristo? Porque en el versículo 18 y 20 es impresionante. Este salmista ahora, noten ahí, dice: por tanto, por todo lo que les he dicho anteriormente y todo lo que he estado viviendo, es como que dices: ahora lo que voy a hacer es esto. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Noten que el salmista, en esta confesión que hace en el versículo 18 al 20, es una confesión resuelta. Por tanto, yo llegué a la convicción de que me debo de arrepentir, de que debo confesar mi pecado. Yo he llegado a la convicción esta. No necesito que nadie más me lo diga. Ya lo experimenté en mi cuerpo, sé de dónde viene, estoy convencido de dónde viene. Y ahora lo que debo de hacer es arrepentirme. Habla de la resolución del salmista entre todo lo que pasaba sobre su cabeza. Está convencido de aquello que debe hacer. Una sola cosa: me confesaré mi pecado y me contristaré. Decir, habla aquí, confesar, habla de declarar, denunciar, dar una noticia, un mensaje, interpretar una adivinanza también se usa. Pero aquí, esta palabra que se traduce como confesar, habla de declarar, habla de descubrir, de manifestar delante de Dios eso, derramar su corazón delante de Dios, esperando simple y llanamente la misericordia suya. La idea es que el salmista ha hecho un recuento, se ha dado cuenta que necesita confesar su pecado en los términos de Dios, necesita declarar lo mismo que Dios dice acerca de su pecado. Hay gente que tiene la costumbre de orar: Señor, perdóname por mis faltas, pero Señor, perdóname por los pecaditos estos que cometí. Señor, perdóname porque, Señor, yo digo mentiras, pero son mentiras blancas, Señor. Parece arcoíris la mentira, blanca, roja, azul. No, solo hay un tipo de mentira: la mentira que se asemeja
a la del padre de mentira, a la de Satanás. Cuando yo estoy convencido de que mi pecado es grave delante de Dios, que no estoy haciendo pequeño, no estoy cometiendo pequeños errorcitos, sino que soy culpable de pecado, es que he comenzado a ver bien por fin. Por fin ha sido descubierto mi rostro, mis ojos, se han sido quitadas las vendas de mis ojos, y ahora digo: Señor, miserable de mí, ¿quién librará este cuerpo de muerte? Es cuando, en ese momento, cuando por fin la convicción de pecado llega, es cuando nos damos cuenta lo aborrecible que es nuestro pecado. Es esa sensación de decir: realmente, Señor, no sé qué decirte. Esto es abominable delante de ti. Estoy mintiendo, estoy blasfemando, estoy deshonrando tu nombre con mis labios, con mis palabras, con mis actos, Señor. Realmente tienes derecho, Señor, a acabar con mi vida ahora mismo. Es más, lo que estoy sufriendo, todo lo que estoy afrontando, no es ni lo más mínimo de lo que merezco. Merezco mucho más. Tienes razón, Señor, al no haber contestado antes. Tienes razón, porque esa es la única manera en que este duro corazón, en este malvado corazón, se aferra a su pecado. Qué triste, pero qué hermoso también. Vean lo que dice en el versículo 19 y 20: porque mis enemigos están vivos y fuertes. O sea, esto todavía ha hecho que él llegue a esa convicción, llegue a la convicción que debe confesar su pecado. Y aunque él está haciendo lo bueno, viéndose delante del Señor, confesando delante del Señor, aún por eso algunos de sus críticos lo están criticando. Que el salmista lo dice abiertamente. ¿A qué se refiere conseguir lo bueno? Parece ser que se trata de su misma confesión y arrepentimiento. A sus enemigos, después de saber que el salmista pretende humillarse delante de Dios y confesar su pecado delante de Él, aún a esto se oponen. Los comentaristas Jameson, Fusette y Brown dicen: con todo humillado ante Dios, es víctima de sus mortales enemigos llenos de malicia y traición. Juan Calvino, también hablando sobre este versículo, dice: en último lugar se agrega como el agrado más alto de su desesperada maldad, que odiaba a David porque estudiaba para practicar la rectitud. Se oponen a mí porque sigo lo que es bueno, dice el salmista. Sigue diciendo el Calvino: hay que admitir que esos son pervertidos y malvados en extremo, es decir, incluso de una disposición diabólica, que mantienen la rectitud con tal aborrecimiento que deliberadamente hacen la guerra a los que siguen el bien. Hermanos, es terrible, pero esto es lo que pasa muchas veces. Es terrible. Una de las historias más bellas de perdón es la historia que conocemos como el hijo pródigo, que el hermano MacArthur, fallecido, ya decía que esa sección debería ser llamado la parábola no del hijo pródigo, sino del padre amoroso, porque inmediatamente el hijo se arrepiente y llega a la convicción de que la razón por la que está en esa condición, comiendo algarroba, ni siquiera comiendo la comida de los cerdos, en medio de lo más inmundo, haciendo el trabajo más feo, más sucio, aún cuando llega él a la convicción, cuando cayó en sí, cuando llegó en sí, dice: no voy a ir donde mi padre, si donde mi padre no me faltaba nada. Voy a ir y le voy a decir: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando se decide a ir, llega y se acuerdan que es lo que pasa. El padre ni lo deja hablar.
Llega, lo abraza y dice a sus criados: cámbienlo, pónganle sandalias, quiten sus ropas viejas, pónganle el anillo. O sea, ni siquiera lo deja hablar. Hermanos, pensemos que muchas veces nosotros nos hemos quedado solo con la intención de arrepentirnos. No hemos ido realmente de nuestro Padre, no hemos llegado así con esta convicción del salmista: pero yo confesaré mi maldad, iré delante de Dios, y llego allí y voy delante de Él y pido perdón. Señor, perdóname realmente. Y debemos de tener la seguridad, como el hijo pródigo, de que recibiremos su perdón, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por último, en versículos 21 y 22, el salmista agrega la certidumbre. Esa es la parte de la esperanza. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. El salmista agrega y pide a Dios. Es una conjuración, es una invocación de Dios. Él tiene la certidumbre de que Dios lo va a oír y lo invoca, lo llama. El salmista cierra con 3 imperativos que muestran la urgencia del socorro que quiere, que necesita. El salmista está seguro que Dios lo va a escuchar, y por eso clama a Él. Ya confesó su pecado, ahora está seguro que ese Dios bondadoso que lo ha perdonado es el mismo Dios que también lo restaurará, porque le dice en el versículo 22: apresúrate a ayudarme, apresúrate a ayudarme. El salmista sabe que Dios no lo va a dejar. No solo no lo va a condenar, no solo lo va a perdonar, sino además lo va a restaurar. Y hermanos, en cualquier pecado en que hayamos caído y que hemos recibido la reprensión de parte de Dios, la disciplina de Dios, realmente necesitamos recordar que ese Dios que espera de nosotros esa evaluación correcta de nuestro pecado, esa confesión sincera de nuestro pecado, es el mismo Dios que también está presto a perdonarnos. En Hebreos, el autor de Hebreos dice que la única razón por la que somos disciplinados es porque somos hijos. Que si no fuéramos hijos, si no recibimos la disciplina de Dios en nuestra vida, solo hay una explicación: y que no somos sus hijos, somos bastardos. ¿Recuerdan? Y él usa esas palabras bien fuertes ahí, porque dice: si ustedes no reciben la disciplina de Dios, si ustedes no se exponen a la disciplina de Dios, eso significa que ustedes no son sus hijos. Hermano, y aquí cabe la mención: si usted hace lo malo, si usted peca y usted no se arrepiente, y no le importa, y no se arrepiente, y no le pasa nada malo, y no sufre ninguna disciplina de parte de Dios, no es que Dios es alcahueto con usted, y Dios, que Dios me ama tanto, que me pasa esas cosas que cometo, esos pecaditos que cometo. No, hermano, la razón es que usted no es su hijo. Usted no tiene por qué disciplinar a alguien que no es su hijo. Pero vendrá un día donde, si usted no se arrepiente, va a tener que sufrir la ira de Dios, porque usted ha pecado contra Él. De manera que si usted está en disciplina, hay cierto aliento. Primero, porque puede venir al Señor sinceramente a pedir perdón. Y segundo, porque eso significa que usted es su hijo. Y si es su hijo, usted tiene asegurada el perdón de su Señor de cualquier pecado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por
considerar este tema que muchas veces se rehuye porque se piensa que la disciplina es mala, cuando, como hemos visto en este salmo, es todo lo contrario, es provechosa. Gracias por la vida de este hombre, David, quien experimentó esto y tú lo usaste para hacernos recordar que las condiciones en nuestras vidas no son debidas al azar, no son debidas a la casualidad, son completamente ordenadas por ti para nuestro beneficio y para nuestra corrección. Ayúdanos, Señor. Queremos, en medio de las dificultades, recordar lo que tú eres, nuestro Padre, a quien podemos correr, buscar su perdón y recibir su perdón. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén.